La semana pasada Elon Musk anunció que el primer paciente humano implantado con un chip cerebral de su empresa Neuralink fue capaz de mover un mouse usando sus propios pensamientos. La neurociencia sigue avanzando a pasos agigantados y llama cada vez más la atención de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Hace unas semanas recibimos aquí en Perspectiva a Leonel Gómez, doctor en Ciencias Biológicas y especialista en neurociencia, para conocer más de estos avances. En varios casos, las nuevas tecnologías de intervención sobre el cerebro permiten solucionar problemas de visión, de audición, de memoria, y se está trabajando incluso sobre enfermedades neurodegenerativas. Pero hay más. Ya se habla hasta de crear un super soldado colocándole un chip en su cerebro para dotarlo de mayores capacidades cognitivas. Con este panorama el tema se complejiza. ¿Dónde se establece el límite entre las posibilidades para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas y los abusos y manipulaciones que pueden hacerse? ¿A qué dilemas éticos nos tendremos que enfrentar? ¿Cuáles son los riesgos para la democracia? Por ejemplo, si alguien termina accediendo a los datos de nuestro cerebro. A nivel legal, ¿tendremos que regular el acceso a nuestros pensamientos? ¿Qué rol tendrán que jugar los filósofos en este tema? Bueno, en esta nueva edición de la Mesa de Filósofos recibimos, como siempre, a Miguel Pastorino, doctor en filosofía, máster en bioética y en dirección de comunicación. Miguel, bienvenido, como siempre, gracias. Muy buenos días, un placer compartir como siempre la mesa. A distancia tenemos a Natalia Costa, doctora en filosofía y licenciada en humanidades. Los oyentes también la conocen, ha participado en varias oportunidades en la Mesa de Filósofos y también en la tertulia. Natalia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día, Romy, buen día a todos, gracias por la invitación. Y tenemos hoy, Miguel, una mesa interdisciplinaria, podríamos decir, porque también estamos recibiendo a José Iglesias Cáceres, que es doctor en Derecho y se ha especializado en esta área en particular. José, un gusto, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a definir un poco más el tema. A ver, capaz que podemos empezar por ahí, Miguel, ¿qué te parece? Antes de meternos de lleno, capaz que son los neuroderechos, podemos decir que nuestros pensamientos o nuestra actividad cerebral tiene derechos especiales. ¿Vos eras partidario de este tema? A ver, en realidad acá confluyen un montón de disciplinas. O sea, ante un problema, digamos, que se genera por el avance de las biotecnologías. De hecho, puedo recomendar ya para los que nos escuchan que tenemos otra mesa de filósofos que ya está en YouTube hace tiempo, que es de transhumanismo, sí, con Javier Massa y Maybeth Garcés, que es uno de los elementos para entender este fenómeno y que es complementario tal vez a lo que vamos a hablar hoy, y para entender muchos de estos proyectos de los que ya hablamos. Pero para los que no lo escucharon, puedo recordar que hay temas que están ya hace tiempo en la bioética, por ejemplo, que es el derecho de los datos personales, de los datos genéticos y de la intimidad. Y todavía sigue habiendo hoy discusión sobre hasta dónde hay derecho a que una empresa o un laboratorio pueda acceder, es decir, porque es tu intimidad, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la intimidad también puede llevar a discriminación, por ejemplo, por datos genéticos, ¿no? Por temas de enfermedades. Entonces, eso ya existe hace tiempo. El tema es que a medida que avanza la tecnología, hoy es posible cada vez más acceder al cerebro, porque en las neurociencias en los últimos años, hoy sabemos mucho más del cerebro de lo que supimos todo. Por eso ahora incluso, aunque las neurociencias avanzan diariamente de un modo impresionante, y de la mano además de la inteligencia artificial, que también se dispara de modo impresionante, y eso además interactuando uno con otro, con los sueños de la interfase ya hoy casi realidad de cerebro-máquina, que cosas que pensábamos de ciencia ficción o de Black Mirror ya hoy son realidad. Pero esto abre un montón de discusiones sobre hasta dónde, los límites, pero no solo éticos. También hay temas que se trasladan a lo político, a lo social y a lo jurídico. Por eso está bueno que hoy esté José, ¿no? Para hablarnos un poquito desde ese lugar. Y creo también que hay una cuestión que no nos preguntamos, que conversábamos antes de entrar al programa con José, y es, ya hoy nosotros entregamos un montón de información de nuestra intimidad por el ámbito de manejar redes y aplicaciones, y toda esa información ya hoy en día puede dar lugar a mucha discriminación, porque tenemos la ilusión de que porque es algoritmo es objetivo. No, y hay un sesgo, porque eso está programado y está entrenado. Y por lo tanto, hoy ya hay riesgos que se piensan hasta en el ámbito laboral, vos seas evaluado por la inteligencia artificial antes de que entren en tu cerebro. Ya hoy eso es un problema. Ya hoy las nuevas generaciones incluso les encanta, y acá tiro la última, que lo hemos conversado con Natalia también, hoy les encanta de repente que
otros le solucionen muchos problemas. Y ya hoy pasa que hay gente que en Instagram tiene un montón de supuestos coach que le dicen te voy a solucionar o ayudar a resolver todos los temas de tu vida, hasta cómo educar a tus hijos, y además ya tenés aplicaciones que son personal trainer. Es decir, todo esto está bueno, no está bueno, es una discusión, pero el tema es, ¿cuál es el límite entre que nosotros podamos ser mañana discriminados, que usen nuestra información, hasta dónde, somos conscientes, no somos conscientes? Hace falta una alfabetización de la inteligencia artificial en la sociedad. Entonces, el tema es muy grande. Creo que el que hoy nos reúne es uno particular en el que Chile se adelantó, que es en legislar en torno a los neuroderechos, previendo lo que la tecnología puede llegar a ser sobre nuestra intimidad. Eso creo que es como los grandes escenarios, creo que hay otros, ¿no? Pero a algunos les puede parecer un tema raro esto, pero ya está, ¿no? A ver, José, vamos con tu definición desde el derecho de neuroderecho, ¿querés? Sí, cómo no. Bueno, es correcto lo que decía Miguel. Evidentemente el desarrollo de las neurotecnologías ha tenido, digamos, un avance significativo en estos últimos años. La mirada que nosotros hacemos desde esta temática, es decir, la temática de los neuroderechos, que es un tema, y me voy a referir sobre todo aquí en Uruguay, todavía no estaba, digamos, en agenda o con una perspectiva clara, no así en estos últimos tiempos, en estos últimos meses. Pero a lo que me quiero referir es que nosotros el abordaje de las neurotecnologías lo hacemos desde una perspectiva laboralista. Ese es el encare que nosotros le damos. Obviamente los neuroderechos es una temática mucho más amplia, digo, como ustedes bien saben, cuando hablamos de neuroderechos estamos hablando de 5 neuroderechos definidos por el biólogo Rafael Yuste, es decir, el neuroderecho a la identidad personal, el neuroderecho contra los posibles sesgos discriminatorios, el neuroderecho a la privacidad mental, el neuroderecho a la equidad de acceso a ser mejorado neurológicamente y el neuroderecho a la continuidad de la identidad personal, porque estas tecnologías permiten incluso ese grado de modificación. Lo que más nos preocupa a nosotros es lo referente a la privacidad mental. Como bien dijo Miguel, hay datos que son sensibles. Nosotros contamos en Uruguay con la ley 18.331 de datos personales, pero cuando hablamos de datos cerebrales, de datos neuronales, estamos hablando de unos datos de una intensidad mayor. Una cosa es que nosotros podamos saber, por ejemplo, la cédula de identidad de una persona, el número de teléfono, la dirección, y otra cosa es que nosotros podamos acceder a estados mentales. Estados mentales, ya sea conscientes, inconscientes o subconscientes. Es decir, esa es la gravedad de la temática y por eso nosotros queremos poner el foco aquí. Un detalle, antes de seguir, por el tema de neuroderechos también es bueno decir que el concepto, si bien está ya asumido, hay algunos que lo discuten porque en realidad el cerebro no tiene derechos, el que tiene derechos es la persona. Y la dignidad es de la persona. Lo que pasa es que está bueno el término para referir que lo que está siendo violentado, posiblemente, es lo que tiene que ver con el mundo cerebral, ¿no? Digo, para aclararlo, pero en realidad los derechos son de la persona. Perfecto. Natalia, vos, un primer abordaje de este tema, a ver, ¿por qué te parece importante? ¿Por qué le prestás atención? No solamente me parece importante, sino que me parece un tema urgente, realmente. Miguel utilizó la palabra riesgo y José la palabra gravedad. Yo quisiera traer un concepto de un filósofo sueco que se llama Nick Bostrom. Nick Bostrom es la cabeza de un instituto que existe en la Universidad de Oxford que se llama Instituto para el Futuro de la Humanidad, y empezó en el 90 y pico con esta idea, pero la pudo poner en palabras recién en 2014 y la idea es riesgo existencial. Por riesgo existencial, Bostrom plantea que se entienden aquellas situaciones o aquellos eventos que tienen el potencial directamente de aniquilar a la humanidad por completo o de dejarnos en un punto de no retorno, ¿no? Donde ya no pueda volverse atrás ni seguir desarrollándonos como especie. Entonces, ¿qué tiene que ver?
¿por qué la cuestión de los neuroderechos y de las neurotecnologías podrían representar un riesgo existencial? ¿No? Es una pregunta, una de las preguntas claves. Yo estuve estudiando para esto, porque además es como todo lo que pasa hoy en día, que es tan rápido, es tan vertiginoso el cambio, que hasta vocabulario nos falta. He llegado a esa conclusión, ¿no? Que hay una necesidad de actualizar no solamente las legislaciones y eso, pero el vocabulario que disponemos de hablar sobre estas cosas, ¿no? Entonces, si por medio de las neurotecnologías llegamos al punto donde se pueda tener un acceso directo, creo que la palabra directo es fundamental, porque ¿qué pasó con Cambridge Analytica? Y creo que Cambridge Analytica es un caso arquetípico, ¿no? Cambridge Analytica, lo que pasó fue que, poniéndolo en palabras simples, empezaron a rastrear el comportamiento de las personas, cómo scrolleas en Instagram, de ahí se deducen patrones del comportamiento, trabajan con un grupo de psicólogos, los psicólogos hacen un perfil psicológico de la persona, y en la campaña de Donald Trump de 2016 y después también el Brexit y todo eso, se diseñan campañas publicitarias personalizadas, se crean los así llamados filtros burbujas, se manipula el pensamiento de las personas y, bueno, se llega a lo que ya sabemos, que un Donald Trump sea elegido presidente de los Estados Unidos, el Brexit, y también hay muchos otros casos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, es mi pregunta, una Cambridge Analytica en el contexto de las neurotecnologías, donde ya no están estudiando cómo movemos el dedo en una pantalla, sino que directamente el acceso es a nuestro cerebro? Entonces, ¿cuál es el riesgo existencial de esto? En primer lugar, dejemos de pensar por nosotros mismos, ¿no? Y en segundo lugar, y José lo mencionó también, está la cuestión de la identidad. ¿Hasta dónde soy yo el que está pensando las cosas que estoy pensando? ¿Soy yo? ¿Es un algo otro? ¿No? Entonces, esa nebulosa, no saber si lo que estoy pensando yo u otro, entra en juego también una cuestión antropológica, no solamente ética, ¿no? ¿Qué significa ser humano? ¿No? El libre albedrío, la libertad de pensamiento, tener una identidad propia. Si se desdibuja la identidad propia, la libertad de pensamiento y la libertad de acción, el riesgo existencial está ahí. La sociedad humana, más allá de la crisis de la democracia, de la cual hablan todos los autores contemporáneos, ¿no? Lo que yo me imagino sí, porque una de las implicancias directas puede ser ser eso, ¿no? A ver, pensemos, si se limita nuestro libre albedrío, ¿no? Si directamente estamos manipulados y alguien piensa por nosotros. ¿Qué efecto tiene esto en la democracia que ya está en crisis, ¿no? Claro, bueno, ahí se abre otra cuestión con la política también. Ahora voy a dejarle porque creo que esto puede estar buenísimo bajar a tierra con ejemplos de riesgos a nivel laboral, que lo puede explicar José, así que no voy a entrar ahí. Pero a nivel político, ahora que estamos en el año electoral, o sea, fíjense que si nosotros cada vez más creemos ingenuamente que la verdad viene del algoritmo, cuando en realidad lo que hace es manejar un montón de información y sobre eso arrojarnos datos, podemos también empezar como a delegar y a perder el uso de la libertad, pero conscientemente, porque el riesgo con estas tecnologías es que nosotros, fascinados por poder usarlas, empezamos a ceder. Yo le contaba a José que hice un experimento mental en el aula con los estudiantes de la universidad. Si tuvieran que instalarse una aplicación en su cerebro en el shopping de la mente del 2050, ¿qué harían? Y me sorprendí porque la mayoría de las cosas que inventarían hacerse en su cerebro eran aplicaciones que implicaban mejoras en la capacidad de la gestión de sus emociones, y era como dejar de lado todo lo que me complicara para tomar una decisión. O sea, en el fondo era tener una aplicación que me resolviera todos los conflictos emocionales. O sea, en el fondo es de las cosas que tengo miedo para crecer, que me las haga Siri, ¿viste? O sea, o una aplicación. Vamos a decir algo, porque nos vamos dando palo duro, voy a decir, y además José dirá algunas cosas riesgosas, voy a decir algunas cosas positivas porque seducen también. A ver, las neurotecnologías, a nivel de las ciencias biomédicas, por supuesto,
por ejemplo, mejoras en deterioros cognitivos, en la cura del Alzheimer. O sea, estamos hablando de posibilidades. De hecho, ya existen. Yo tengo un amigo, un profesor, doctor en bioética, que conoció un experimento en Estados Unidos que ya se usó en chip en el cerebro entre dos pacientes conectados entre sí, donde alguien se puede comunicar en un estado donde está totalmente inconsciente, cuasi vegetativo, donde no podría comunicarse, pero sí se puede comunicar por inteligencia artificial a través de la máquina. O sea, vos podrías comunicarte con ese ser querido que no puede hablar ni mover un músculo. O sea, eso hoy está haciéndose. Entonces, las posibilidades y las promesas para la calidad de la salud también son muy auspiciosas, porque si no, no es que acá hay una especie de conspiración de Terminator. Ahí está, y no es todo negativo. Tenemos que, simplemente estamos diciendo, bueno, a ver, dejado de lado ese aspecto que es interesantísimo, porque para la cantidad de gente es un cambio total de vida. Exacto. En temas de visión, por ejemplo. Pero se abre esta otra puerta también, ¿no? Pero se abren otras puertas, por ejemplo, de riesgo que está bueno imaginar y pensar, porque lo que pasa con esto es que van delante las tecnologías y la regulación detrás. Por eso nuestro Chile fue, creo que, muy profético en cuanto a adelantarse. Porque nosotros ahora hasta nos está pasando con las redes. Voy a decir un caso. Mark Zuckerberg la primera vez se reía de los congresistas y les tomaba el pelo, porque sabía que no tenía que pedir perdón por nada. ¿Por qué ahora pidió perdón? Porque ahora ya es público, está en inglés, en el laboratorio de Stanford, de que hoy tienen neurobiólogos y gente dedicada a ingenieros, dedicados a producir y a estudiar la tecnología, estudiando el cerebro humano para que sea más adictiva. O sea, hoy saben lo que están haciendo. Entonces saben que lo que quieren lograr por tener más dinero es que la gente esté más pegada a la pantalla todo el día. Y lo que está haciendo esto en los niños y en los adolescentes ya hay evidencia empírica. Antes no teníamos evidencia empírica. Entonces, cuando ya vas viendo los riesgos y los peligros, pero claro, ellos fueron 10 años delante. Y ahora el pato, ¿quién lo paga a nivel de salud mental? ¿Quién lo está pagando? Los niños y los adolescentes, y los educadores y los padres. Entonces, hoy estamos pagando consecuencias de cosas que no se supieron regular en su momento. Entonces, cuando llegue el momento en que las empresas lo tengan ya o lo tienen, ¿no? O sea, ya encaminado muchas cuestiones a través de esta invasión en la intimidad de las personas, vas a ir a regular de atrás, que ahora le tiro el centro a él, ¿no? Pero me parece que eso es un temón, ¿no? Es así. Voy a hacer una brevísima línea de tiempo. Es decir, ustedes en el año 2016, y yo lo comentaba también con Miguel fuera de programa, si ustedes googlean en YouTube un video del Foro Económico Mundial del año 2016 denominado La Cuarta Revolución Industrial, que habla de los avances tecnológicos, hay unos pocos segundos dedicados por la experta en neurotecnologías Nita Farahany, donde habla de la posibilidad cierta de acceder a los pensamientos de las personas. Eso en ese momento, como comprenderán, sonaba absolutamente a ciencia ficción. A Black Mirror. A ciencia ficción. En el 2018 yo accedo a un artículo del neurobiólogo Rafael Yuste, donde él ya propone 5 neuroderechos. Es verdad que Marcello Ienca y Roberto Adorno en el año 2017 proponían 4, Yuste propone 5, y bueno, y hoy estamos aquí 2024 hablando de este tema. Esto en realidad está pasando, y yo me quiero referir al tema de las regulaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido o cuál es el estado del arte a la fecha? El país pionero, como bien dijo Miguel, ha sido Chile. Chile introdujo en su constitución, en el artículo 19, inciso primero, la protección de los datos neuronales. Brasil en este momento está recorriendo el mismo camino. Hay una propuesta, hay un proyecto de ley del año 2022 que quiere regular los datos, la ley de datos generales personales. Es una regulación, pero hay una propuesta de reforma constitucional para incorporar la protección de datos neuronales a nivel nacional, pero a nivel federal ya el Estado de Río Grande do Sul tiene en su constitución de diciembre del año pasado un artículo específicamente que regula los neuroderechos. México está siguiendo ese mismo camino. Hay propuestas de reforma de constitución para proteger los datos. Hay otros países que están recorriendo caminos diferentes, como es el caso de Perú, que habla de la posibilidad de modificar la ley de datos personales. Aquí en Uruguay, a través de la Comisión de Futuros del Parlamento, liderado por el diputado Rodrigo Goñi, entre otros parlamentarios, lleva adelante y está firmemente convencido de que esta temática hay que regularla
Y una posibilidad puede ser agregar o modificar un artículo de la ley 18.331 de datos personales, atendiendo a la importancia y a la sensibilidad de estos datos. Pero me quiero referir concretamente y desde una perspectiva laboralista lo que sucedió el año pasado en Chile, con una paradigmática histórica sentencia de la Corte Suprema de Chile, de la tercera sala de la Corte Suprema de Chile, en el denominado caso Girardi versus Emotiv. Emotiv es una empresa de neurotecnologías que desarrolla y comercializa dispositivos de neurotecnología. En el caso concreto se estaba hablando de una diadema o una vincha, la cual va asociada a un software y va recopilando datos neuronales y lo sube a una nube y eso se lleva a un servidor. Uh-huh. La pregunta es, ¿a qué servidor? ¿Con qué cometido? ¿Qué se hace en esos datos? ¿Quién los gestiona? ¿Qué finalidad se le da? Bueno, eso motivó una acción de protección que tuvo una sentencia de 9 de agosto del 2023, en la cual, yo debo decirlo porque me comprende la generalidad de la ley, en la presentación de ese caso se pidieron 3 informes jurídicos, uno de ellos fue elaborado por mí en calidad de amicus curiae, y me centré en el análisis de las políticas de privacidad de estas empresas. Son realmente con cláusulas leoninas, prácticamente no hay posibilidad de recuperar esos datos neuronales, y si lo hubiera, son a futuro. Los datos recolectados anteriormente no los puedes tener. Se dice que esos datos son anonimizados, sin embargo, la empresa accedió a devolver los datos al promotor de la acción. Es decir, si son anonimizados, ¿cómo te los devuelvo? Pero, no quiero abundar más en esto, pero sí quiero detenerme en la defensa que hizo la propia empresa en esta acción de protección. La empresa, en primer lugar, dijo que este dispositivo no tenía finalidad terapéutica, no era un dispositivo médico, que lo único que hacía era recolectar datos con fines estadísticos y que preveía el consentimiento expreso, cosa que el actor había aceptado. Estos 4 argumentos son fundamentales. ¿Por qué? Porque surgen varias preguntas que nosotros vamos a responder muy brevemente. Si no tiene fines terapéuticos y no es un dispositivo médico, ¿qué finalidad tiene? La respuesta es clara, estos dispositivos mayoritariamente se utilizan en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral. Y además, el consentimiento que se solicita, que es un consentimiento expreso, no es suficiente, porque cuando tú estás recolectando datos con fines estadísticos o científicos, la propia ley chilena establece que ese tipo de datos debe ser con un consentimiento informado que es mucho más rígido. Y culmino con esto. La propia empresa, en la página web, si ustedes ingresan en la página web de la empresa Emotiv, ellos mismos se definen como una empresa que se dedica a desbloquear, somos desbloqueadores del cerebro, y hacen especial alusión al ámbito laboral. Es decir, en días en que el trabajo es más intenso, es más desgastante, estas tecnologías permiten que el usuario sepa en tiempo real si está estresado, si está fatigado, qué es lo que sucede. Y yo te veo a ti con esos auriculares, y te quiero comentar con esto, ya no quiero aburrir más. El año pasado Apple patentó unos auriculares como ellos, inalámbricos, que ya incorporan tecnología de electroencefalografía para recopilar datos neuronales. Es decir, mientras tú estás escuchando música, estás escuchando música de forma relajada en tu trabajo, el empleador en tiempo real está accediendo a tus datos cerebrales. Bueno, si queríamos una mesa tranqui, así, light, esto que acaba de decir José nos deja
así como pensando por todos lados. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más preguntas. A ver, en el ámbito, profundicemos entonces, en el ámbito laboral, ¿qué puede significar esto? Natalia planteaba lo de Cambridge Analytica en aquel momento, ¿no? Que nos pareció un escándalo. Bueno, pero si vamos un paso más, si pueden saber lo que estamos pensando, si pueden manipular lo que estamos pensando, bueno, ¿qué repercusiones puede tener en el ámbito político, en el ámbito de la democracia? Los filósofos, ¿qué rol tienen también para plantear? ¿Qué preguntas hay que hacerse, ¿no? A la hora de pensar en una regulación en esta materia. Enseguida volvemos con eso. Esta mañana aquí en Perspectiva, en esta nueva edición de la Mesa de Filósofos, estamos abocados a los neuroderechos. Estamos con Miguel Pastorino, coordinador del espacio de la Mesa de Filósofos, Natalia Costa, filósofa, doctora en filosofía, integrante habitual de la Mesa de Filósofos, y como invitado José Iglesias, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especializado en estos temas. Bueno, José nos dejó ahí con 20 puntas, con 20 interrogantes, con varias advertencias. Ahí veo los mensajes de los oyentes. Los emojis de alerta dicen privacidad, bueno, impresionante. Alicia dice, yo quiero un chip para controlar mi déficit de atención y poder superar la distracción, la procrastinación y otras deshabilidades, dice. Pero bueno, ya profundizaremos ahora en esto que decía José de, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Pero Natalia había planteado en lo que tiene que ver con la discusión a partir de lo que puede significar en materia política, en materia de riesgo para la democracia, si aquello de Cambridge Analytica nos había escandalizado. Esto sería un paso más, sería directamente manipular directamente, decía ella, y ponía el énfasis en lo directamente, ¿no? La interfaz, esa cerebro-computadora, entonces, ¿cómo operaría y qué riesgo significaría? Nati, retomamos contigo, a ver, ¿por dónde vas? Sí. Bueno, 1000 puntas, ¿no? Para este tema. Yo creo que para que el oyente también se haga la idea clara, porque son difíciles estos temas, el ejemplo de Cambridge Analytica, eso de nuevo, sería como un horizonte en el que se perfila lo mismo, que ya tenemos datos suficientemente objetivos, o sea, no va a ser nada nuevo, va a ser lo mismo pero peor, ¿no? Entonces la pregunta de cómo afectaría eso sobre la democracia, ¿cómo afecta? Que ya afecta. ¿Ah? Yo tengo acá 3 apuntes que quisiera sintetizarlo, ¿no? También para que se entienda de una manera fácil la cuestión laboral en este contexto, yo voy a recomendar el inicio, las primeras 4 o 5 páginas de un libro de Eric Sadin que se llama La inteligencia artificial o el desafío del siglo, que la prosa de Sadin es maravillosa, es un tipo que explica cosas difíciles de una manera muy accesible. Y cada tanto te cuenta anécdotas, ¿no? Y entonces ahí, o experimentos mentales. En esas primeras 5 páginas de este libro, Sadin hace un relato de cómo sería una neuroapartheid, digamos, ¿no? Un apartheid basado en las neurotecnologías, me parece también que esa expresión está buenísima. Cómo se ejecutaría realmente esta segregación y esta discriminación en base a las neurotecnologías en los ambientes laborales. En segundo lugar, lo que decía José sobre los DATs, sobre los auriculares, a mí me hizo pensar, el año pasado yo me di cuenta en un momento que la enorme mayoría de mis alumnos están en clase y fuera de clase con un auricular solo. O sea, ellos están permanentemente haciendo cosas con un oído, digamos, y con la otra están vinculándose al mundo real. Entonces, partiendo de esto que nos está diciendo José, bueno, allí se están captando los datos y recordar que esto es el desafío que implican estas cosas es un camino de ida y vuelta. Los dispositivos recogen los datos y luego por diferentes técnicas, porque hay muchas, es una cosa de vuelta, se alteran funcionalidades cerebrales, ¿no? Después, en cuanto a lo que vos decías, Romy, de cómo entran los filósofos en toda esta jugada, sin duda que la alfabetización, principalmente en sala de aula, ¿no? Trabajar con los ejemplos puntuales, explicar
como yo, scrolleando Instagram, puedo llegar a votar a alguien y definir el destino de mi país, y si vivo en una superpotencia del mundo. Eso creo que es tarea de los filósofos. Y también otro concepto que a mí me parece muy importante acá es el concepto de la percepción del riesgo. Vuelvo a la cuestión del riesgo existencial, ¿no? Existe un campo de estudio especializado que se llama estudios de la percepción del riesgo, que las personas en general dicen, no, esto es un episodio de Black Mirror, esto está todo volado, ciencia ficción. Bueno, no lo es. Y hacer llegar los argumentos y la evidencia ayuda, yo creo que eso es uno de los roles, por ejemplo, hay una cosa dentro de los estudios de la percepción del riesgo que se llama sesgo optimista. El sesgo optimista es, por ejemplo, no sé, durante el COVID, esto sí, está pasando, pero a mí no me afecta porque yo tengo un sistema inmunológico, no sé qué, pero después cuando llega el momento sí te afecta. Y ese trabajo por la percepción del riesgo y con el sesgo optimista es la segunda gran tarea que yo veo de los filósofos. Y por último, no sé si esto también podría ser una pregunta para José, pero yo es algo que me planteo así para cerrar, ¿no? En cuanto a la legislación y a los derechos, ¿no? Yo lo que saco en limpio es, por un lado, está la cuestión de el derecho, digamos, a la privacidad mental, por ejemplo, ¿no? Y también hay una cuestión de hasta dónde es necesario generar un nuevo marco, ¿no? O hasta dónde se puede ajustar, por ejemplo, basándonos en los derechos humanos. El segundo punto es la cuestión de la legislación que limita el accionar de las empresas. Después hay algo que yo veo que me preocupa bastante, que es lo siguiente. Cuando Byung-Chul Han, en algunos de sus libros, especialmente en psicopolítica, habla de que el panóptico, o sea, este ojo que todo lo ve, ¿no? Que nos ve a través de los dispositivos móviles, no es la vigilancia que se ejerce sobre nosotros, no es en una clave de castigo, violencia. Él dice, es un panóptico gentil, un panóptico que susurra, nos seduce. Entonces nosotros libremente, nadie nos está obligando a nada. Sí, no lo estamos viendo así como un panóptico. Entregamos los datos y la vida como... Los entregamos completamente. Vos decías, Miguel, al principio, fascinados, una expectativa. Entonces, yo me pregunto, la pregunta ahí es, ¿cómo, no sé si se regularía, por ejemplo, la cuestión de que institucionalmente haya un compromiso de sean instituciones educativas, sean cosas ligadas al trabajo mismo y a los trabajadores, ¿no? Esa formación de los ciudadanos, para que no caigamos en esta cuestión totalmente ingenua y fascinada de estar entregando nuestros datos como si nada estuviera pasando. Yo me pregunto eso. Sí. Miguel. Gracias, Nati. Sí, la verdad que son escenarios súper interesantes. Vuelvo a repetir y recomendar el libro que mencionó Natalia, de Eric Sadin, La inteligencia artificial, el desafío del siglo XXI, se consigue en Montevideo. Es un libro excelente porque es uno de los grandes filósofos de la tecnología de hoy, por no decir de los más importantes. Escribe claro, o sea, lo lee alguien que no se dedica a la filosofía, y plantea los escenarios con mucha claridad y contundencia. De hecho, va a venir a Uruguay, va a venir a UCU en abril, supongo. Así que va a andar por Uruguay, pero de hecho él es un libro, de hecho tiene varios libros, pero este es el específico de inteligencia artificial, y voy a tomar un elemento que a esto de la cuestión de la voz de los filósofos. Los filósofos, históricamente siempre, la filosofía ha tenido esa tarea de cuestionar lo que parece obvio, ¿no? Y cuestionar los supuestos para pensar mejor. Y hoy en día se dan muchos supuestos, por ejemplo, que la inteligencia artificial te arroja la verdad porque maneja Big Data. Entonces, como tenemos todos los datos, tenemos la verdad sobre estadística, y ahí hay una especie de fe religiosa, dogmática, de que esta es la verdad. Y en realidad es la verdad sobre los datos, y aún así es limitada. Hay un problema, y es que siempre los seres humanos nos fascinamos con los reduccionismos. Hay un pensador, Viktor Frankl, neurólogo y filósofo, psiquiatra, que decía, siempre que alguien te diga, los seres humanos no somos nada más que, es un reduccionismo
porque la vida humana es mucho más que eso y más compleja. Antes te decía, no somos nada más que procesos metabólicos, no somos nada más que estructuras sociales. Falso, porque eso es parte de la realidad. No somos, y ahora te dicen, no somos nada más que algoritmos ceros y unos. Bueno, no somos nada más, somos mucho más que eso. Entonces, si vos crees que la condición humana, que la conciencia humana son ceros y unos, y estás haciendo una mirada reductiva, te puede fascinar, pero no se puede traducir todo a ese lenguaje. Y entonces, cuando tú crees que aporta muchísimo el Big Data para conocer eso, los datos, pero los datos no son la realidad es mucho más. Entonces, cuando nosotros creemos que la verdad sobre el futuro, sobre nuestras decisiones, sobre lo que tenemos que hacer, sobre de qué va la vida, me lo va a arrojar el Big Data, incluso aunque me hagan un escaneo cerebral, no tiene toda la verdad. Entonces, nadie tiene toda la verdad. Y entonces, la filosofía siempre en esto es, en búsqueda de la verdad, siempre avisa que nadie la tiene por completo, ¿no? Y creo que ahí es donde, frente a la fascinación que tenemos con la tecnología, que está bueno, es como, bueno, tranquilos, tranquilos que esto no es todo, ¿no? José, vamos contigo. A ver. Bien, José se viene haciendo varios apuntes. Varios apuntes porque todos los temas son bien relevantes y bien interesantes. En primer lugar, quisiera hacer esta precisión. El cerebro no es cualquier órgano en el ser humano. No es el corazón, no es el páncreas, no es el riñón. Está de más que lo diga. El cerebro, en definitiva, nos define a nosotros, en definitiva, como seres humanos. Como lo que somos, ¿no? Nuestra personalidad, de ahí la importancia. En cuanto a la legislación, hay distintas normativas que nosotros ya hemos relevado, no vamos a hacer mención a declaraciones y a sobre todo que no tienen carácter vinculante, pero que muestran cierta preocupación o muestran real preocupación sobre esta temática, pero sí quería hacer una referencia explícita a la declaración del Parlatino. Hay una declaración del Parlatino con recomendaciones sobre la necesidad de introducción de los neuroderechos en las legislaciones de los congresos de Latinoamérica y del Caribe. Y concretamente en el literal I habla de la necesidad, y de esto se habló, de capacitar en neuroderechos a los operadores de las diferentes agencias de los estados partes, al sector privado, a la comunidad educativa y a la población en general. Entonces, foros como este programa está contribuyendo ni más ni menos a esa labor. Otro tema al que me quería referir es a lo que hablaba Natalia, es decir, nosotros hablamos también del panóptico neurotecnológico. Esa es la era en la que nosotros estamos ahora. El derecho del trabajo concretamente ha ido evolucionando a raíz de la introducción de nuevos elementos técnicos que fueron condicionando las formas de producción y de organización del trabajo. Hoy estamos, no obviamente en la revolución industrial, sino estamos en la era de las neurotecnologías, y esto condiciona las formas de trabajar y la forma de cómo nos relacionamos. Un instrumento normativo de referencia, sobre todo para los laboralistas, es la Carta de Derechos Digitales de España. Es una guía normativa que no tiene carácter vinculante, pero sin embargo tiene 2 capítulos específicos que refieren a la utilización de neurotecnologías y sobre todo en el ámbito laboral y empresarial. Ese es un documento que en breve tiempo se va a estar bajando a tierra, si me permiten la expresión, porque simplemente es una guía, pero ya prevé la utilización de neurotecnología, sobre todo en el ámbito laboral, y por eso es un antecedente normativo fundamental para aquellos que nos dedicamos al derecho laboral. El lenguaje es importante, se hablaba de neuroderechos. Es importante mencionarlo de esta manera para ubicarlo en la agenda pública y sobre todo ubicarlo en la agenda política como está ahora. Uruguay va a empezar a dar pasos en este sentido. Nosotros hablamos de neuroderechos laborales y aquí se habló de la necesidad de formación. Bueno, los actores sociales en el ámbito laboral, y estoy pensando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estoy pensando en las cámaras empresariales, estoy pensando en las organizaciones sindicales, en el papel de la negociación colectiva a la hora de incorporar estos temas
que ya son de ahora. Es decir, estas tecnologías se están utilizando. Por ejemplo, en China, los conductores de trenes de alta velocidad utilizan vinchas ocultas debajo de sus sombreros que miden su actividad cerebral para ver si efectivamente están concentrados, padecen somnolencia, están fatigados. Esta empresa que nosotros mencionábamos como Emotive tiene otro dispositivo, no el Insight, tiene otro, por ejemplo, que es el modelo MN8, que son auriculares que traen un software que permite ver cuáles son los estados mentales de los compañeros de trabajo y ir chateando con el empleador, con sus compañeros. Pero sabés cómo entrarle, para ¿no? ver cómo, exactamente. Bueno, estas cosas... Este tiene un mal día, mejor no le pido hoy tal cosa. Exactamente. O sí. Ya te van a vender uno para las relaciones afectivas. Y sí, estas cosas que parecen de ciencia ficción están pasando hoy. Y como bien dijo Miguel, la regulación, como siempre, llega de atrás. Uruguay tiene una oportunidad histórica y una posición privilegiada en este sentido. Si bien hasta ahora es el país rezagado en la región, tiene a la vista las distintas opciones legislativas que se han ido desarrollando, y nosotros en esta temática, que es una temática que necesariamente tiene que ser interdisciplinaria, tiene que ser absolutamente horizontal en quienes asesoran a quienes deben legislar, tenemos la oportunidad de legislar y legislar bien. Y me quiero simplemente detener en este punto, y con esto culmino, no quiero monopolizar. Yo celebro la intención y la voluntad política de avanzar en estos temas y de hacer una modificación en la ley de datos personales para incorporar a los datos neuronales como datos sensibles, ¿ah? Pero no nos olvidemos que eso simplemente abarca uno de los neuroderechos, un aspecto, exactamente, porque también están los otros. Por ejemplo, el de la equidad a los accesos de mejora cognitiva. El caso de Neuralink es paradigmático, es decir, hoy ya se está hablando de que esa neurotecnología invasiva, porque requiere de una intervención quirúrgica, ya se puede hacer. Imaginemos que en esta mesa nosotros dos podamos tener la posibilidad de acceder a esa tecnología y Miguel no puede hacerlo. A la hora de postular a un trabajo, de acceder a un ascenso, vamos a estar evidentemente en... abre nuevas formas de discriminación. Exactamente. José Iglesias, Natalia Costa, Miguel Pastorino, gracias, porque la verdad bajaron a tierra un tema que podía parecer árido. Me parece que nos dejaron a todos inquietos, a todos con ahí la luz encendida para pensar mucho más a propósito de esto. Lo dejamos así como en una primera entrada y volvemos, lo retomamos en cualquier momento. Si siempre les parece. quedan con segundas partes. Segundas partes. Natalia, un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias, José.